Buenos días, queridos amigos. Hoy voy a presentar una comunicación distinta, dado la pandemia que estamos sufriendo. Voy a presentar una corta, pero para entender perfectamente la posible relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas. Entonces, intentando entender, el divorcio que existe entre medicina y odontología. En 1975 ya os he comentado que me dieron un artículo que decía Why the mouth is the nobody land, es decir, por qué la boca es tierra de nadie, por qué los médicos no miran la boca y los dentistas no estudian medicina. Bueno, era un artículo filosófico sobre este problema, que yo creo que no se ha avanzado mucho desde entonces, pero sigue siendo un problema. Los médicos no miran la boca y nadie ha dicho nada de que tenga que ver la enfermedad periodontal con la pandemia. Entonces, en la siguiente diapositiva, aquí podemos leer: podría haber un vínculo entre la higiene bucal y la gravedad de las infecciones por SARS-CoV-2. Pues vamos a ver. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó el COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 como una emergencia global. Entonces, los factores de riesgo ya identificados para desarrollar complicaciones por una infección por COVID son lo que dicen los médicos: la edad, el sexo y comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pero miran la boca, me pregunto yo. Entonces, en este artículo tan interesante señala cómo la enfermedad periodontal, que dice mirando la boca, va a producir a veces complicaciones de infecciones bacterianas. Entonces, aquí tenemos señalado el Porphyromonas gingivalis, que es un germen periopatógeno, pero también tenemos señalado el Haemophilus influenzae, que es un germen respiratorio, pero que está en la boca por adhesinas de los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Entonces, la placa bacteriana es un caldo de cultivo donde se van a unir gérmenes periopatógenos, que lo explicamos en un momento. Entonces, explica que el 52%, dice, estos factores de riesgo no explican el 52% de las muertes por COVID-19 en individuos aparentemente sanos. Ya comentamos alguna vez esto de que, salvo que el paciente presenta periodontitis, está clínicamente sano, que es una barbaridad decirlo, claro, en fin. Entonces, bueno, pues se van a investigar estas sobreinfecciones bacterianas. Las neumonías no solo dan neumonías bilaterales, sino que otras veces dan síndromes de dificultad respiratoria y a veces acaban en sepsis, coagulación intravascular diseminada, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver estas conexiones. Y dicen que exploramos la conexión que hay entre la alta carga bacteriana bucal y las complicaciones postvirales, y cómo mejorar la salud bucal puede reducir el riesgo de complicaciones por COVID. Ya os decía en otra presentación cómo en este libro de Murphy de 1997 decía la frase curiosa: excepto por la presencia de periodontitis, los pacientes son clínicamente sanos. Y él comenta: debe considerarse a la luz de la idea de que una persona sana es alguien que no ha sido suficientemente examinado. Claro, es posible que la periodontitis no se le dé importancia, pero si vemos esta frase y esta foto que he sacado de internet, en el que habla de que la periodontitis, vemos aquí la encía inflamada, entonces llegan una serie de células inmunocompetentes, etcétera, que van a producir citocinas, y entonces la clínica de la enfermedad periodontal puede cursar con tormenta de citocinas, inflamación sistémica y bacteriemias. Entonces, las personas que morían en la tercera edad dijeron que morían sobre todo las personas que tienen problemas para masticar.
sobre todo por periodontitis de larga duración con pérdida de dientes. Entonces, la serostomía que tienen los pacientes por la edad, más los fármacos que pueden tomar, entonces pacientes mayores, pacientes desdentados y con como suelen decir, fármacos, perdón, entonces puede dar la gran complicación de que no se ha considerado una enfermedad que es muy importante como es la periodontitis, que puede agravar y puede favorecer una sobreinfección bacteriana del pulmón, como luego veremos. Entonces, los mecanismos etiopatogénicos que relacionan la periodontitis y las enfermedades sistémicas, que son bastante comunes, se pueden ver bacteriemias, aspiración a pulmón de gérmenes bucales, deglución a tubo digestivo, inflamación sistémica y estrés oxidativo, subversión inmune por gérmenes producidos por una disbiosis y un germen clave, y autoinmunidad por gérmenes y también la citrulinación. Perdón, está mal escrito. Y por último, la resolución de la inflamación por lipoxinas, resolvinas, etc. Entonces, en esta primera, las bacteriemias, en esta primera imagen tan espectacular que está producida por la Global Oral and Systemic Health, en 2007 publicó esto, que es la boca, señala aquí una muela y una bolsa periodontal con cantidad de gérmenes, citocinas, etcétera, que es la primera inflamatoria, la primera respuesta inflamatoria, y entonces va a producir bacteriemias con gérmenes, pero también con abundantes citocinas que van a actuar en los vasos sanguíneos, van a producir la primera respuesta del hígado, respuesta aguda, y después una segunda respuesta inflamatoria con enfermedad, que va a producir enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, daño en la placenta. Aquí vemos una mujer joven embarazada y entonces pues va a poder producir partos prematuros, niños de bajo peso, etcétera, ¿no? Entonces hay que considerar la enfermedad periodontal con toda esta tormenta de citocinas que agrava la pandemia. Entonces, en un trabajo muy interesante ya del siglo pasado, de Scanapieco, en 1999, decía que la saliva se puede aspirar cuando estamos en la UCI con un tubo metido por la boca. El paciente que tiene periodontitis tiene abundante placa acumulada en los dientes y decían que al quinto día de UCI la placa bacteriana se puede haber multiplicado por 300 y puede ser aspirada no solo con gérmenes periodontales, que son los gérmenes típicos de la placa, sino también con gérmenes respiratorios. Hay enzimas que modifican la mucosa causando adhesión y colonización de gérmenes respiratorios bucales que pueden pasar al pulmón, y también citocinas de la bolsa periodontal, como veíamos antes, que pueden pasar a pulmón y agravar el proceso inflamatorio pulmonar, alterando el epitelio respiratorio. Entonces, el siguiente factor, como puede ser la deglución a tubo digestivo, el paso de gérmenes al tubo digestivo va a producir bastantes enfermedades crónicas, inflamatorias intestinales y, bueno, aquí pone enfermedades no comunicables, como puede ser la diabetes, el cáncer, artritis reumatoide y cardiovascular. Bueno, como vemos aquí, el proceso de invasión del organismo por bacterias periodontales, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, la diabetes, artritis, cáncer, etc. Entonces, todas estas comparten estas enfermedades no transmisibles, comparten factores de riesgo con la enfermedad periodontal, y es un factor prevenible vinculado al estado de vida. Bien, ya veremos en otra presentación lo del lifestyle, salud y estado de vida saludable, como también dicen muchísimas cosas, pero no suelen nombrar la boca.
Perdón. El cuarto, inflamación sistémica. Vemos en este trabajo interesantísimo que nos presentó el doctor Fuster, el cardiólogo number one del Monte Sinaí de Nueva York, y sorprendentemente presentó esta diapositiva de inflamación sistémica con una muela, con sarro y bolsa periodontal. Y entonces explicaba cómo la bacteriemia y la respuesta inflamatoria aguda puede infectar no solo al corazón y a los vasos, también al cerebro, y dijo a los cardiólogos: no miren solo las coronarias. Hay muchas veces que hay montones de artículos, ya veremos cuando estudiemos la arteriosclerosis, como la íntima de la carótida pues tiene que ver con la gravedad de la enfermedad periodontal. Entonces, como decíamos antes, las conductas de salud y factores de riesgo compartidos son obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipemia, estilo de vida sedentaria y dieta. Pero no miran la boca, no comentan nada de la periodontitis, que podría ser otra cosa a considerar. Entonces, en este trabajo habla de cómo comprender la inflamación sistémica con la higiene oral y la enfermedad cardiovascular. Bien, el quinto factor es la subversión inmune por gérmenes. Hagengisgalis, este es un autor que ha publicado montones de trabajos interesantísimos, que ya lo veremos más adelante, pero en este trabajo se ve cómo la inflamación sistémica, no solo por bacteriemias, sino también por tragar y pasar a tubo digestivo, puede producir una alteración de la flora intestinal y producir endotoxemias, etc. Y la respuesta del hígado, la fase aguda de respuesta, y también cómo se puede favorecer la inflamación sistémica, puede inducir a complicaciones de embarazo. Bien, el sexto es la autoinmunidad por gérmenes. Entonces, el Porphyromonas gingivalis es el único germen, la única bacteria que produce peptidildeminasa, el PAD este famoso, que está en las articulaciones, y entonces cuando las células inmunocompetentes van a producir antipad atacando al porfiromonas, van a atacar indirectamente a las células del cartílago en las articulaciones. Entonces, este conocimiento puede crear nuevas perspectivas en el tratamiento y la prevención de la artritis reumatoide, que se verá en el capítulo correspondiente. Y el séptimo, que es otro monstruo de la investigación, como es Serham, 2017, hace un trabajo sobre la resolución de la inflamación mediante lipoxinas, resolvinas, maresinas y protectinas. También tenemos una presentación sobre la resolución, en el que explicaremos todos estos detalles, pero ya se ve cómo la injuria que producen los gérmenes va a producir una respuesta vascular, unos factores como son los tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, que van a producir vasodilatación, edema, etcétera, ¿no? Y entonces aquí comenta cómo si actúan estos mediadores de la resolución, los mediadores azules, pues se va a resolver la inflamación aguda, y entonces llegamos a la resolución con la curación de las heridas, etcétera. Y si no, se va a producir, si no actúan, se va a producir la inflamación crónica. Entonces, si las resolvinas no frenan, las prostaglandinas y leucotrienos van a conseguir, si siguen actuando, una inflamación crónica, con fibrosis de órganos y mala curación de las heridas. Bien, entonces, ya en el siglo pasado, Loe publica en Diabetes Care en 1993 la sexta complicación de la diabetes. También los médicos conocían, y siempre habíamos estudiado en la carrera, cómo hay una retinopatía, una nefropatía, una neuropatía, enfermedad macrovascular
mala circulación de las heridas y se añade la sexta complicación de la diabetes, la enfermedad periodontal. 20 años después, en 2013, Jenko y Chappell, en un consenso que se publica en el Journal Periodontology, entre la Federación Europea de Periodoncia y la American Academy of Periodontology, conjuntamente pues describen este artículo y dicen que dada la evidencia actual es oportuno proporcionar pautas para la atención periodontal en pacientes con diabetes, para los profesionales médicos y dentales y recomendaciones para los pacientes y el público. Esto sería interesantísimo porque cuando se publican todos estos artículos en revistas de periodoncia, los médicos puede que no las lean. Cuando yo estudiaba la carrera había un índex médicos con todas las especialidades de medicina y un índex odontológico independiente, cosa bastante curiosa. Pero esto es lo que ha hecho que se siga manteniendo este divorcio. Entonces terminamos con la misma diapositiva que empezamos y lo que proponemos es que la periodontitis, que pueda explicar alguno del 52% de los casos que mueren sin factores de riesgo, que la periodontitis se llega a considerar un factor de riesgo importante para muertes prematuras. Explicaremos solo en un artículo solo para esto, muertes por muchas causas producidas por la periodontitis. Si entráis en bibliografía, ponga Tooth Loss and Mortality, hay mortalidad por causas cardiovasculares, por diabetes, por enfermedades respiratorias, en UCI. Un paciente que entra en la UCI con enfermedad periodontal, con una carga bacteriana bestial, es muy posible que tenga una sobreinfección bacteriana. Como os decía antes, este virus está aquí por la periodontitis. Y si lo estudian haciendo un cultivo de esputo y tal y cual y dicen ha muerto por una enfermedad, una neumonía por germen respiratorio, puede ser que no le den ninguna importancia a la boca. Si no han hecho una radiografía de la boca, no se ve si el paciente tiene esta pérdida de inserción tan grande, esta pérdida de hueso, y estas bolsas periodontales, el sangrado de las encías, las bacteriemias diarias, etc. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra atención.